Solomon Perel, la verdadera historia de un miembro judío de la juventud hitleriana. Solomon Perel, apodado cariñosamente Sally, nació en un pequeño pueblo llamado Pina, justo al noroeste de Brunswick, Alemania, el 21 de abril de 1925. Solomon tenía solo 8 años en 1933 cuando Hitler llegó al poder y se convirtió en canciller. Más tarde, en un intento por escapar de la persecución del régimen nazi a la población judía y evitar los guetos y la limpieza étnica de la Alemania de Hitler, Solomon emprendió un peligroso e intrépido viaje donde se vio obligado a ocultar su herencia judía. Lo que siguió fue una increíble historia de suerte y valentía que llevó al joven a convertirse primero en miembro de la Wehrmacht, el ejército alemán, y luego en estudiante de la juventud hitleriana. En su vida posterior, Solomon Perel escribió una autobiografía detallando sus hazañas durante la guerra y cómo logró sobrevivir. La persecución de los judíos y a menudo la discriminación contra la población solo creció cuando Hitler se convirtió en canciller en 1933. Sus padres se vieron obligados a cerrar la zapatería que poseían después de que las tropas de asalto de Hitler, o SA, pintaron "No compres a los judíos" en sus ventanas. En 1935, las leyes raciales de Nuremberg forzaron la expulsión de Solomon de la escuela. La población judía estaba siendo expulsada lentamente, pero de manera constante de la sociedad normal. En 1936, la familia Perel huyó a Polonia en un intento de escapar del régimen nazi. Allí se quedaron con la hermana menor de la madre de Solomon hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia y cambió el rumbo de la historia mundial. El abuso de los judíos se convirtió en una vista común, y Hitler construyó guetos que anunció alojarían y separarían a la población judía del resto de la gente polaca y étnicamente alemana. Al oír la noticia, los padres de Solomon tomaron una decisión que probablemente salvó su vida. Él y su hermano Isaac, ahora de 29 años, no irían con el resto de la familia al gueto, sino que escaparían al este hacia la frontera soviético-polaca y se unirían al ejército ruso. Lamentablemente, era tarde para su hermano David. Como soldado polaco, ya había sido capturado. Su hermana Berta debía quedarse con sus padres, aunque Solomon no dice por qué. Cuando ambos chicos cruzaron la frontera, Isaac dejó a Solomon en un orfanato antes de viajar al norte para buscar a una antigua novia. Solomon pasó 2 años algo agradables en el orfanato, haciendo amigos, uniéndose al grupo juvenil comunista Komsomol y aprendiendo ruso. Pero constantemente se preocupaba por su familia, por lo que fue una agradable sorpresa cuando un día apareció Berta. Ahora tenía 21 años y había escapado del gueto junto con un amigo. Tuvieron una maravillosa reunión antes de que ella se fuera a ver a Isaac en Vilna, donde se había establecido con su ahora esposa, Mira. Trágicamente, fue la última vez que Solomon vería a su hermana. En 1941, las cosas cambiaron de nuevo. Alemania rompió el pacto de no agresión germano-soviético y comenzó a atacar la frontera soviética en serio. Encontrándose de nuevo como refugiado, ahora con 16 años, era el más joven del grupo con el que se encontraba cuando los nazis los capturaron. Rápidamente ocultó las pruebas de su afiliación comunista y su etnia judía, triturando los papeles en el suelo bajo sus pies, antes de afirmar apresuradamente que era un alemán étnico que había perdido sus documentos. Les dijo a los oficiales que su nombre era Joseph Perel de Grodno, lo cual afortunadamente los oficiales creyeron. Se unió a la Wehrmacht, recibiendo un uniforme, alimentos y ropa de cama. Increíblemente, no solo Solomon trabajó y vivió entre los otros soldados étnicamente alemanes como intérprete para los prisioneros rusos horriblemente golpeados, sino que el joven se volvió bastante popular en sus filas. Sin embargo, siempre existía el miedo al descubrimiento, lo que aislaba a Solomon y lo hacía sentirse solo. Este miedo solo se intensificó cuando se encontró siendo objeto de avances no deseados por parte del oficial médico, Heinz Kelsenberg. La situación alcanzó su punto crítico cuando Heinz confrontó a Solomon en la ducha. La hora de la ducha era especialmente aterradora para Solomon, ya que su identidad podría ser fácilmente expuesta. Al igual que la mayoría de los otros hombres judíos, estaba circuncidado, algo que podría resultar en su ejecución. Sin embargo, en un sorprendente giro del destino, Heinz lo vio por lo que era y prometió guardar su secreto, pronunciando las palabras "Hay otra Alemania". De este encuentro surgió una amistad genuina entre Solomon, de 16 años, y Heinz, de 30 años.
detuvo los avances y prometió a Solomon que cuidaría de él. El 8 de septiembre de 1941 comenzó el asedio de Leningrado y Solomon casi muere. Fue salvado por Heinz al lanzarse sobre él, solo para ser asesinado minutos después en otra explosión. Falleció abrazado por su amigo. De nuevo, Solomon sobrevivió y finalmente el asedio fracasó. La marea de la guerra empezaba a cambiar despacio. Poco tiempo después, en 1942, Solomon fue convocado a la oficina del capitán donde le dijeron que la Wehrmacht no tenía más opción que enviarlo a un internado de la juventud hitleriana debido a ser menor de edad. Le dieron papeles certificando que sus documentos originales se habían perdido y fue enviado a la escuela internado de las SS en Brunswick, donde pasaría los próximos 3 años justo bajo las narices de los nazis. Durante su estancia, fue adoctrinado igual que todos los niños alemanes, los chicos en la juventud hitleriana, las chicas en el equivalente femenino, la Liga de Jóvenes Alemanas. Se vio obligado a asistir a lecciones donde le mostraban horribles caricaturas de personas de su propia etnia, y aprendió sobre la supuesta superioridad y la línea de sangre pura del alemán ario. Todo mientras vivía con el constante miedo de que algún día lo descubrirían. Al igual que en la Wehrmacht, también tuvo que lidiar con las duchas públicas, donde siempre existía la posibilidad de que lo expusieran literalmente. Cada vez que se duchaba, Solomon tenía que crear espuma para proteger su modestia y rezar para que fuera suficiente para ocultar la verdad. Pero también, como en la Wehrmacht, aún se podían encontrar momentos de alegría y disfrute en la vida, a pesar de las circunstancias. Incluso se enamoró de una joven chica de la Liga de Jóvenes Alemanas, Leni Lach, y pasó muchos momentos agradables con ella, a pesar de tener que ocultar constantemente su secreto. Más tarde se descubrió que su madre era una mujer sabia y sospechaba que Solomon podría no ser el puro joven alemán de Hitler que parecía ser, pero por tercera vez fue salvado por la suerte y la bondad de otra persona. Ella prometió no revelar su secreto, ni siquiera a su propia hija. La vida continuó. Navidad de 1943, Solomon visitó cerca del gueto de Lutsk, donde sabía que sus padres habían estado detenidos. A pesar de las sospechas que esto generó sobre Solomon, no pudo resistirse a intentar averiguar qué había sido de su familia, pero su búsqueda no tuvo éxito. Para entonces, la guerra comenzaba a desmoronarse para Alemania, aunque muchos en el país no lo admitirían, a pesar de que Perel afirmaba que para junio de 1944 el resultado de la guerra era claro. Los soviéticos liberaban tierras ocupadas por los nazis, avanzando por la frontera polaca. Los desembarcos aliados en Normandía estaban asestando otro golpe al Tercer Reich y en la Wehrmacht en general, las bajas no dejaban de aumentar. A pesar de lo inevitable que se avecinaba, los oficiales de las SS insistieron hasta el final en que Alemania no podía perder. La juventud hitleriana prosiguió su entrenamiento de maniobras y aprendizaje adoctrinado. Solomon, ahora líder de pelotón, fue enviado con sus tropas para ayudar a la Wehrmacht a destruir tanques enemigos. Cuando los estadounidenses asaltaron su campamento, Solomon y sus tropas no fueron disparados. Fueron reconocidos por lo que eran, jóvenes adoctrinados e ingenuos. Los estadounidenses los asustaron antes de liberarlos con los otros refugiados alemanes. La guerra finalmente había terminado, y Solomon Perel finalmente pudo deshacerse de Joseph Bergel y volver a ser él mismo una vez más. Después de años de esquivar y eludir el destino de otras personas judías, finalmente era libre. Viajó de regreso a Brunswick, donde encontró a Manfred Frenkel, un hombre judío que una vez conoció. Allí, descubrió la verdad sobre Auschwitz, un lugar al que simplemente había oído que enviaban a los judíos desde los guetos. Durante todo su tiempo en la juventud hitleriana, en todas las referencias a Auschwitz, ni una sola vez descubrió algo que sugiriera que era un campo de la muerte, el preludio del genocidio judío. Según Solomon, nunca había escuchado las palabras "la solución final". Desde allí, Solomon viajó hasta que supo lo que había sucedido con su familia. Isaac y su esposa estaban vivos viviendo en Múnich, y David había escapado comenzando una vida en Palestina, pero trágicamente, sus padres y hermana no habían sobrevivido al Holocausto. Después de conocer la noticia, en 1947, Solomon viajó a Palestina para estar cerca de su hermano. Finalmente publicaría su aclamada autobiografía, detallando sus experiencias únicas, que luego se desarrolló en la igualmente aclamada película Europa, Europa.